distancia o otras razones, y me refiero a las personas que escuchan y nos ven a través de la radio y a través de internet. Voy a querer, el próximo domingo, voy a tratar de presentarles un informe de cuántas personas, partiendo de este momento hasta allí por jueves, logran oír y ver esta predicación que se origina aquí en el púlpito, no en este púlpito. No es pocas personas y yo espero darles un informe el próximo domingo que cuántas personas se conectaron, ya sea hoy mismo o en el transcurso de los primeros días de la semana y oyeron, vieron esta predicación y la compartieron con otras personas, y a ellos quiero que hoy les demos la bienvenida. Amén. Bienvenidos, bienvenidos. El Espíritu Santo les conecta con nosotros para ser edificados con la palabra. Pueden tomar su asiento. Estamos listos. Ya ustedes saben cuál es mi, si quiere, debilidad, si quiere, grandeza. Yo no puedo predicarle, me incomodo predicar a gente indiferente. Me agrada cuando la gente está recibiendo, comiendo la palabra del Señor. Eso es como mi estímulo espiritual. Como una evidencia que a mí me resulta cómodo, lo he dicho varias veces, me resulta provechoso predicar en serie, es decir, tomar un tema o un pasaje como en este caso y preparar una serie de predicaciones. Eso a mí me resulta cómodo, me siento bien cuando cojo un solo tema y de ese tema preparo una serie de predicaciones. Eso, repito, para mí es bien. Y que también en ese sentido la predicación de hoy estará basada en el mismo pasaje que ya hemos venido analizando por tres predicaciones anteriores, y vamos a tomar ese mismo pasaje y escenario para la predicación de hoy. Los que han estado asistiendo les resultará un poco más fácil, quizás a las hermanas, a los que están por primera vez recibiendo un mensaje de esta serie, les cueste un poquito, aunque yo soy predicador de niños y es fácil llegarme al punto que yo quiero llegar. Para dejar en claro este estilo mío, he justificado el por qué me agrada predicar en serie, predicar así. Trato de en cada predicación aclarar, justificar por qué a mí me agrada predicar en serie. En el caso mío, me resulta fácil seguir indagando, buscando información sobre el mismo pasaje y sus diferentes aspectos. Y pienso que al oyente le facilita recordar lo que acaba de oír en las predicaciones anteriores, asimismo seguir agregando más conocimiento, más información a ese asunto, a ese tema que venimos analizando. Para facilitar ese recordatorio, antes de entrar a la predicación de hoy, vamos a recordar los temas de las predicaciones anteriores, así como algunos aspectos importantes, y aquí es donde ya les espero que estén despiertos, cuando menos los que han estado conmigo en las predicaciones anteriores. Vamos a ver si recordamos los temas de esta serie, que hoy sería la cuarta predicación de esa misma serie. ¿Cuál fue el primer tema que compartí? Y en ese sentido quiero que el tema lo repitan los oyentes nuevos hoy, porque eso les va a facilitar entrar a la serie de predicaciones. La más mala de las noticias. Ese fue el primer tema. ¿Y cuál fue la más mala de las noticias? Que el Señor Jehová ya no iba a ir con ellos, y esa debe de ser la más mala de las noticias para cualquier persona y en cualquier tiempo. Si Dios no va a ir con nosotros, nos va a llevar el demonio, nos va a ir mal. Por eso es que en aquellos tiempos aquella fue para Israel la más mala de las noticias. Y ahora pregunto, ¿por qué es que el Señor dijo, ya no voy a ir con ustedes? Porque ese pueblo era rebelde y lamentablemente nosotros nos
Nos parecemos, hay que aceptarlo, nos parecemos. Israel unos días estaba bien con Dios, a los días se apartaba del camino, el Señor los entregaba a sus enemigos, se arrepentían, el Señor los levantaba, por un tiempo estaban bien, casi parecido a lo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos un tiempo bonito, nos apartamos, luego viene una enfermedad o un problema y volvemos. A los días nos apartamos y casi parecido, ese fue el primer tema, la más mala de las noticias. No voy a profundizar porque necesito avanzar. ¿Cuál fue el siguiente tema? A un pueblo de dura cerviz no lo quiere nadie. A un pueblo de dura cerviz no lo quiere. ¿Y qué quiere decir eso de dura cerviz? A un pueblo rebelde no lo quiere nadie. ¿Y recuerdan cuál fue el drama para aplicar este tema? Que a Israel no lo quería ni Dios, ni lo quería Moisés. Moisés dice, Dios, ese pueblo usted lo sacó. Y Dios dice, anda y ve ese pueblo vos lo sacaste. Porque a un pueblo rebelde nadie lo quiere. Pareciera que la palabra, las predicaciones mías así son un poquito duras, pero tienen verdad de Dios, verdad de la Biblia. Vamos, ¿cuál fue el último tema antes de llegar a hoy? La maravillosa idea de tener un tabernáculo. En el mismo pasaje están todos estos aspectos que yo he estado. ¿Cuál es el pasaje en el que he sacado todas estas predicaciones? Éxodo capítulo 33, y de paso búsquenlo porque allí va a estar basada la predicación de hoy. Pero volvamos a esta última, la maravillosa idea de tener un tabernáculo. ¿De dónde vino la maravillosa idea? De Dios. Él sabía lo importante que era tener. ¿Y qué significa tabernáculo? ¿Qué significa? Morada de Dios, morada de Dios. Porque el Señor siempre, y esa parte del pasaje ese es tan emocionante leerla, porque dice que cuando Moisés salía y caminaba rumbo al tabernáculo, ¿qué hacía el pueblo? Se levantaban y salían a la puerta de sus tiendas, toda la familia, hasta ver que él entraba. Y cuando Moisés entraba al tabernáculo, ¿qué pasaba? La presencia de Dios, una nube aparecía sobre el tabernáculo como señal de que la presencia del Señor estaba ahí. Por ese repasito vamos a dar una ofrenda de palmas, dando gracias porque recordamos lo que ya hemos compartido. Sobre el mismo capítulo 33 de Éxodo, sobre el mismo capítulo 33 del libro de Éxodo, vamos a tomar hoy el versículo 11. Fíjate, la predicación de hoy será tan sencilla que estará fundamentada en un solo versículo. Vamos a tomar el versículo 11 y sobre ese versículo vamos a tomar solo la última frase. Me explico. Al capítulo que dijimos 33, les quiero despiertos. Capítulo 33, versículo que dijimos 11, y del versículo 11 que dijimos la última parte, la última frase. Estamos ahí, ya tienen ustedes la cita. Éxodo 33, 11. No hemos podido tenerla aquí al frente, pero ustedes tienen su Biblia. Siempre recomendamos que la Biblia no debe de faltar al venir a la casa del Señor. ¿Listos? Quiero que lean ustedes en voz alta conmigo. Y hablaba Jehová, ¿están leyendo conmigo? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía. ¿Quién volvía? Moisés. Moisés volvía al campamento. Y aquí entra la última frase, o la última parte del versículo sobre la que viene la predicación de hoy. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vamos a leer una vez más
el versículo completo porque es importantísimo, está dentro del contenido de la predicación de hoy, pero le vamos a hacer mucho énfasis a esa última parte. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Cuánto me gustaría tener tiempo para ampliar un poquito eso? Pero tengo que avanzar por la causa de la predicación de cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, volvía a su tienda. Pero aquí viene la palabra, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Me gusta esta manera. Regresamos al versículo porque me gusta hacer una elemental aplicación, interpretación rápida, escueta de las partes principales que va a tratar la predicación de hoy. Está en la última parte del versículo, dije ya, pero dice, pero el joven Josué. La primera parte de esta predicación va a estar dirigida a ese núcleo humano que es mayor, dicen, que los demás grupos sociales. Va a estar dirigido a la juventud, porque hay un criterio muy equivocado. Ya el domingo pasado se dijo aquí, de este mismo sitio, se dijo que pareciera que a los jóvenes hay que contumerearlos porque pareciera que ellos no saben ni para dónde van, y eso no es lo que dice la palabra. Este versículo habla de que un joven llamado Josué era un hombre especial. Va a estar dirigido a la juventud. La segunda parte dice, Josué, hijo de Nun, su servidor. ¿Servidor de quién? Por favor, póngale, ¿servidor de quién? Su servidor. ¿Servidor de quién? De Moisés. No le cambie, porque cualquiera diría servidor de Dios. No, era servidor de Moisés, porque lo voy a decir en la predicación. Para llegar a servirle a Dios, escúcheme bien esto, para llegarle a servir a Dios hay que servirle a un humano. Y el que le sirve a un humano debe de entender que va camino de poder servirle a Dios. ¿Cuántos entienden eso? ¿Para cuántos le quedó? Porque hay un espiritualismo falso que dice yo le sirvo a Dios. Mentira. Para llegar a servirle a Dios tiene que empezar por servirle a un humano, su servidor. Pero ¿qué hacía este servidor? ¿Qué dice el versículo? Nunca, esa palabra nunca, ¿qué quiere decir nunca? Jamás. ¿Qué otro sinónimo? Nunca, jamás se apartaba de en medio del tabernáculo. Nunca, jamás, nunca se apartaba de el tabernáculo. Una interpretación rápida de lo que es el versículo y de lo que será la predicación de hoy. De esa última parte sacamos el tema de esta predicación. Me costó encontrar una frase que constituyera el tema de esta predicación. Se buscan personas como Josué, porque lo más importante de una predicación, lo más importante de una predicación es la aplicación. El ejemplo ya pasó. Ahora es cómo vamos a aplicar esa palabra, esa frase a nuestros días. Por eso es que el tema de hoy es, se buscan personas como Josué. Repítanlo conmigo. Se buscan personas como Josué, una vez más. A mi izquierda, por favor. A mi derecha, por favor. Qué bueno, y fíjese que aquí tenemos más visitas, más mamá, pero es que estas mamás de nosotros, de nuestro colegio, son gente muy entregada, por eso se oye muy fuerte la voz. Vamos ahora a ustedes, ¿cómo es el tema? Se buscan personas como Josué. Juntos ahora. Qué lindo. Desde ya esa frase debe de hacerle sentir por dónde va a ir esta predicación. Se van a buscar personas como Josué. Amén. ¿Dijo algo? ¿O solo alabó al Señor?
esta pudiera, siempre tomo yo una para hacer una explicacioncita, esta pudiera ser una predicación temática o biográfica. Esta pudiera ser una predicación temática o biográfica, lo cual indicaría que solo voy a hablar de la vida de Josué, y que pudiera constituir un solo tema para ampliar más la información que voy a compartir. Así que pudiera ser una predicación temática o pudiera ser una predicación biográfica, pero en su lugar yo voy a hacer una predicación textual, lo cual indica que voy a usar un solo versículo o parte de ese versículo para hacer o traer la reflexión de esta predicación. Pero hoy, eso lo voy a hacer hoy, una aplicación al versículo, como ya lo acabo de hacer, para que de ella saquemos la necesidad, la urgencia que hay de buscar a personas. Y fíjate que quise ponerle, no, hombres no, porque si no hay hombres, que aparezcan las mujeres. No sé si ustedes en internet ven que hay una discusión un tanto abierta. Pueden ser las mujeres pastoras, y yo tengo mis reservas. Pero si no hay hombres y aparecen las mujeres, que vengan las mujeres. ¿No les parece a ustedes? Por eso es que si no hay hombres que parezcan a Josué y hay mujeres que se van a parecer a Josué, bienvenidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no están de acuerdo los machistas que están aquí conmigo? Volviendo al tema, pero ¿qué quiero decir con este tema en el cual digo que hay necesidad, que hay urgencia de buscar y encontrar personas como Josué? ¿Qué quiero decir? ¿A dónde apunto con esto? Que dado a la condición de la iglesia y de los líderes, escúchenme bien esta parte, que dado a la condición de la iglesia y de los líderes que la dirigen, es necesario y es urgente buscar o encontrar personas que tengan las cualidades de Josué para que la iglesia sea restaurada y vuelva a su camino. La iglesia está pasando por una crisis de liderazgo. Y por eso hay necesidad de buscar y encontrar personas que se parezcan a Josué, para poder llevar una vez más a la iglesia al lugar que debe de tener esta santa entidad. Antes de entrar al tema propiamente, antes de seguir adelante con esta predicación, quiero saber qué saben ustedes de Josué. Esto me va a facilitar. ¿Qué saben ustedes de Josué? Ya estamos. Mucho me agradaría, solo aclaro esto, mucho me agradaría que la asistencia a este culto, es decir, ustedes, fuera cambiada en una clase. Los alumnos que están aquí ya saben lo que es una clase. En una clase el profesor, si ve que hay falta de atención, empieza a preguntar. Y de lo que pregunta, él sabe qué conocimiento. ¿Cuánto me agradaría que la asistencia de hoy fuera cambiada en una clase y que, a pesar de que yo no tengo la habilidad de ser maestro, me convirtiera en maestro y ustedes en una clase para poder preguntarnos y saber cómo vamos, especialmente sobre el tema que estoy abordando? Pero ya dije, ¿qué saben ustedes de Josué? Y ya oí voy a ir una pregunta, y lástima no tengo, voy a tener que repetir, porque en esto de estar predicando para la radio y para el internet, no pueden quedar vacíos sin que se oiga lo que estamos diciendo, porque ellos no oyen allá. Ustedes aquí sí podrán oír, así que voy a repetir la información que ustedes me den. Ya oí una información. ¿Qué saben de Josué? Voy a ir una vez aquí y otra vez allá, así que estén despiertos. Fue uno de los 12 espías que fueron mandados a Jericó, a reconocer Jericó. Bueno, hoy vamos aquí. ¿Qué saben ustedes de Josué? Josué. La oración de este hombre paró, y lo dice Juan Carlos, lo está diciendo, para parar el sistema solar, porque aunque el pasaje dice que lo que se detuvo fue el sol y la luna, no es cierto. No se puede parar solo una ruedita de un reloj, se tiene que parar el reloj total. Así que la oración de este hombre
paró el sistema solar. Vamos a ver, hoy regreso con ustedes. Allá hay un papá aquí que quiere participar, hija. Yo te voy a... Él fue el hombre que llevó a Israel a la tierra prometida, repartió la tierra prometida. Moisés no lo pudo hacer, sino que el que llega y entra a la tierra prometida fue Josué. Voy con ustedes una vez más. Deberían de estarme esperando cuando ellos saben que ya voy a regresar a ustedes. ¿Qué saben de Josué? ¿Cómo? Sucesor de Josué, se sobreentiende. Ya dije que él es el que entra a la tierra prometida. Hay muchísimas cosas que decir de Josué. Vamos, si ustedes están listos esperando, me digan. Lideró a los judíos en la guerra. Fue enviado a guerras especiales. Vamos a ver si ustedes ya están esperándome. Era uno de los que le levantaba, y aquí entra ya parte de la predicación de hoy. Le levantaban las manos a Josué, a Moisés, porque dice que cuando Moisés levantaba las manos, la guerra era ganada por Israel, pero cuando ya Moisés como yo no lo puedo levantar, entonces cuando él bajaba las manos, los enemigos prevalecían. Entonces, no, levantémosle la mano. Qué lindo ese ejemplo. Le levantaron las manos para que fuera ganada la guerra. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí, pero ya tenemos una idea de que sabemos un poco de este personaje. Hay muchísimo que decir de él. Fíjate que el tiempo de Josué fue el tiempo que después de conquista, fue el tiempo en que Israel no se apartó del camino del Señor, sino hasta que él fallece. Durante el tiempo de él, hay muchas cosas que decir. Solo son 2 hombres de los que salieron de Egipto que entran a la tierra prometida. Todos los demás murieron. Solo Josué y Caleb entran a la tierra prometida. Y pudiéramos seguir hablando. Por eso es que me calientan ustedes que no saben Biblia. Me hubieran aturdido con toda la información bíblica que deberían saber. Éxodo 17:9, estamos queriendo ver qué aspectos serán que hablan de Moisés. Éxodo 17. Esta es la primera cita. Si usted busca una concordancia, esta es la primera cita que aparece Josué. Es una cosa interesante. Éxodo 17:9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre, es algo del pasaje que acabamos de comentar. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Citas que hablan de cómo este hombre estaba tan cerca de Moisés. Versículo 10 dice: e hizo Josué como le dijo Moisés. Oiga bien esto. E hizo Josué como le dijo Moisés, sin decir nada, sin acondicionar, sin nada. Y hizo como le mandaban. Le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Fue uno de los 12, ya lo dijeron, porque yo traía mis notas por si no me decían nada. Fue uno de los 12 espías mandados por Moisés a reconocer la tierra a reconocer la tierra prometida. Después Josué lideró la conquista de Jericó. Ese aspecto debiéramos de verlo citado, solo para dar más conocimiento de quién era Josué, y por eso dije antes de entrar a la predicación. Pero, ¿por qué le agrego el vocablo se buscan al tema de hoy? ¿Por qué le agrego el término se buscan? Porque no puedo hablar de él porque él ya pasó, es historia. Hoy tengo que traer esas mismas condiciones a nuestro tiempo para que reconozcamos que lo que se está necesitando hoy es hombres que se parezcan a ese hombre. Por eso le agregué se buscan, y pareciera que la búsqueda es problemática, y lo voy a decir en un momento por qué. El vocablo buscar o se buscan, como en este caso, se usa para hacer lo necesario para encontrar y hallar algo que se está buscando con urgencia, lo cual pueden ser personas o cosas, solo ampliando lo que es el vocablo se buscan o buscar. En este caso, se debe de quedar claro que lo que quiero decir es que en la iglesia de hoy se debe de buscar con urgencia hermanos que se parezcan a Josué. Eso es lo que quiero decir.
Esta predicación no tiene mucho que ver, ojalá que ustedes estén pensando conmigo, esta predicación no tiene mucho que ver con Centro Cristiano, aunque en parte sí, porque por mi edad estoy siguiendo los pasos de Moisés. Por mi edad yo estoy cerca del final de Moisés. Y por supuesto que en estas circunstancias o esas circunstancias lo más apropiado es buscar a una persona que se parezca a Josué. Pero estoy diciendo que posiblemente esta predicación no tenga mucho que ver, aunque en parte sí, por la relación mía, como Moisés llegando al final. De todas maneras, lo necesario será buscar una persona que llene los requisitos de Josué. Pero en esta predicación va más allá, o esta predicación va más allá. En el día de hoy hay una escasez extrema de hombres de Dios para ser colocados al frente de las congregaciones. En el día de hoy hay una extrema escasez de hombres de Dios que sean capaces de ser colocados en una congregación. En el día de hoy, muchos que hasta se ofrecen, hay personas que dividen una iglesia y de ahí de esa división hace su grupito. Es decir, en el día de hoy hay tantas personas que se ofrecen, pero ni son llamados por el Espíritu Santo, ni tampoco tienen las cualidades necesarias para ser guías de una congregación. ¿Me van siguiendo? Me van siguiendo y espero que vaya quedando claro esto. Y los que me oyen mucho más. Por supuesto que el problema es más grande o más grave, porque tampoco las congregaciones quieren pastores llamados por el Espíritu Santo y que tengan las características que debe de tener un hombre de Dios como Josué. Las iglesias no están queriendo hombres de Dios que sean firmes, que tengan el carácter de pararse a la congregación y decirle: esto no se va a hacer porque no está apoyado por la palabra de Dios. En este tiempo las congregaciones moldean a sus predicadores o a sus pastores como la congregación quiere, y por eso va a encontrar congregaciones de todos los modelos. Usted quiere una congregación donde los miembros tengan 2 esposas y las va a hallar. Usted quiere congregaciones donde la gente se vista como quiere y las va a hallar. Usted quiere como quiera, porque las congregaciones no quieren hombres de Dios que se pongan al frente, sino personas que puedan hacer lo que ellos. ¿Me voy explicando? Yo espero que sí, yo espero que sí. Las congregaciones de hoy quieren líderes como Aarón. ¿Se acuerdan lo que hizo Aarón cuando Moisés estaba allá en la cumbre? ¿Qué le dijeron a Aarón la iglesia? Vamos a decir, ¿qué le dijeron el pueblo? Le dijo a Aarón: haznos dioses, oiga bien, haznos dioses. Y dice que Aarón tuvo miedo que lo apedrearan, y por eso dijo: tráiganme oro y plata. Y cuando acordó, dice: aquí apareció este. No, hombre, ese lo debe haber forjado él, porque así son los líderes que la iglesia está queriendo en el día de hoy. Quiero que tengan en mente el vocablo buscar, porque ese al fin y al cabo es como el propósito de esta predicación. ¿Y qué es lo que se buscan? Lo que no se tiene. No tenemos hombres de Dios que se paren al frente de las congregaciones para decir lo que la Biblia dice y lo que Dios quiere que se le diga a la congregación. Amén. Pero el joven Josué, vamos a la palabra otra vez, ¿tienen la declaración que ocupa el centro de esta predicación? ¿Sí? ¿Cómo dice? La última parte del versículo 11. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del. Esa es la parte que hoy voy a tratar de explicar más ampliamente. Se buscan jóvenes como Josué. Se buscan jóvenes como Josué. Claramente se dice en la Biblia que entre los pensamientos del ser humano y de Dios hay una gran diferencia, una gran distancia. Así dice la Biblia: los pensamientos, dice, míos son lejanos a los pensamientos que son del ser humano. En el día de hoy, ¿qué se dice sobre la juventud y la fe? ¿Qué se dice sobre la juventud y la fe?
Ustedes saben lo que los jóvenes dicen. Y hay jóvenes aquí que me dirían, ¿qué dicen ustedes? En el día de hoy se dice que es imposible que los jóvenes amen y sirvan a Dios. Imposible. Ese es el sentir de hoy, que es imposible. Y los jóvenes dicen, no, es que es imposible, yo no puedo. Eso es lo que se piensa en la carne. No es lo que dice la Biblia. ¿Saben lo que dice la Biblia sobre la juventud? Que la juventud es el mejor tiempo, escúcheme bien, el mejor tiempo para buscar a Dios. Acuérdate, dijo el sabio Salomón, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. Antes que vengan los tiempos y lleguen los días en los cuales digan no tengo en ellos. Ya puede imaginar para una joven, una muchacha de las que tenemos aquí sentadas y oyendo y mirando, jovencitas solteras, ¿quién les impide si hasta en la casa ellas mandan? Si hasta en la casa ellas les lavan la ropa. ¿Qué les impide servir a Dios? Nada. Espéreme cuando ya se casen. Y peor si se casan con un haragán. Que van a ser ellas las que van a tener que sostener al chero ese. O a un jovencito como los que están aquí. Solteritos, yo los veo bonitos. Y les pagan. ¿Y qué hacen con sus centavos? O peor hoy con eso de que tan pronto van ganando los jóvenes, cada uno tiene su propia administración. Cada uno sabe qué va a hacer con sus... no en la vida del pastor Amaya, por supuesto, porque en la vida del pastor Amaya tan pronto ganaron mis hijos, les dije, este cuarto vale más o menos el alquiler tanto, hijo. Y la alimentación aquí se gasta más o menos tanto, hijo. Porque si usted quiere estar aquí, ya está ganando plata, comparta de lo que está. Pero eso no es la vida de hoy. La vida que el cipote gana y esto. Ese puede servir a Dios ahora sin problema. Espérese cuando se case. Y si se casa con una mujer celosa, se lo llevó el diablo. Porque la mujer celosa hasta le huele a uno el sudor y ay, vos tenés olor a sudor a mujer. Y el pobre ya tenía ese sudor propio. Eso es lo que se piensa pero no es eso lo que dice la Biblia. Dice que la juventud es el mejor tiempo para servir a Dios. Y aquí encontramos al joven Josué, no sabría decir qué edad tenía. La Biblia dice joven Josué, cuidando el tabernáculo aun cuando el pastor ya se había ido. El versículo así dice, que dice que cuando Moisés se iba, el que se quedaba cuidando el tabernáculo y tenía razón de poderse quedar, ya puede imaginar si no se podía quedar cuidando el tabernáculo si ya fuera casado. ¿A quién tenía que pedirle primero para quedarse cuidando el tabernáculo, Juan Carlos? Y es normal, si no lo haces así ya no sos buen esposo. Entonces, pero él como era soltero, él dice que permanecía, me agrada todo eso, no era un ratito y no era que lo había mandado, es posible que sí Moisés le había mandado a eso, pero él lo hacía de su gusto, de su agrado, de su bendición, estar ahí cuidando el tabernáculo. Él sabía que ese lugar era presencia de Dios, ahí vivía el Señor Jehová y él quería permanecer en ese lugar. Amén. Jóvenes, este es su tiempo. Iglesia, se buscan jóvenes. Se buscan jóvenes como Josué. Se buscan jóvenes. Por supuesto que el problema de esta búsqueda es que jóvenes no se van a encontrar a menos que ellos se dejen encontrar. No sé si me explico. El gran problema de esta búsqueda es que no se va. Yo he andado buscando con lupa y con todo aquí y no encuentro. ¿Sabe por qué no encuentro? Porque solo van a encontrarse aquellos que se dejen encontrar. Hasta Dios hace eso así. No se encuentran sino aquellos que se dejan encontrar. Ese es el gran problema de esta
Entonces, en la primera parte, en esta parte que estamos analizando, decimos que se buscan jóvenes, gente que sea joven, que se parezca a Josué. Cuánto anhelo que en esta hora, ya sea presentes o los que están a la distancia, se dejen encontrar por el Espíritu Santo, por el bien de ellos mismos. Porque si queremos saber cuál fue el fin y la vida y fin de Josué, es un fin agradable. Porque quien busca a Dios en su juventud puede llegar a cuando sea viejo a vivir vidas que agraden al Señor. Vamos a dar una ofrenda de palmas. Número 1, se buscan jóvenes que parecidos a Josué. Número 2, se buscan jóvenes que sean servidores como este Josué. Y aquí estoy tocando una cosa muy seria, porque la juventud de hoy es haragana. La juventud de hoy quiere que le sirvan. Pero lo que se está buscando es jóvenes servidores, que sirvan. La juventud de hoy no quiere servir, quiere que le sirvan, y seguramente la culpa no es de ellos. Al otro día yo asistí a una reunión donde estaban hablando sobre la atención a las nuevas generaciones. Y el hermano sabiamente explicó que el problema que tienen, nadie puede negar cuando están examinando, analizando a la generación presente tiene una mala calificación. Mala en todos los sentidos. Mala en el sentido académico, no son buenos estudiantes, no son buenos trabajadores, no son buenos. Y el hermano dijo, ¿quién cree ustedes que son los culpables de que esta generación sea así? Porque nosotros hablamos de esta generación. Uno habla de esta generación, de generación de Aragán, de generación de aquí. ¿Quiénes creen que son los culpables? Nosotros, los papás. Porque no les hemos enseñado cómo son las cosas. Los hemos mimado tanto, los hemos estado teniendo en bandejita de plata. Lo que quiere el nene, eso hay que darle. El culpable de que él no haya aprendido a servir. Fíjate que eso que dije en broma, eso es cierto. A las niñas la mamá les lava la ropa. A los varones hay que atenderlo en la cama. Ay, aquí mi nene. Y por eso está ahí el peligro que algunos se vuelvan maricones. En el caso de Josué, es un ejemplo lindo. ¿Qué dice el versículo que estamos leyendo? Su servidor. Y ya lo pregunté y una vez más lo pregunto. ¿Servidor de quién? Servidor de Moisés. Cualquier espiritualista, ¿qué diría? Servidor de. Y hay hermanos que dicen hasta con esos rótulos de espiritualismo falso, mentiroso. Yo no le sirvo a los hombres. Ignorante. Para llegar a servirle a Dios hay que empezar sirviéndole a un humano. Y cuando uno aprende a servir a un humano como dice la Biblia, va a llegar a ser un servidor de Dios de primera categoría. Josué fue eso. Josué le sirvió. Uno cuando se pone a analizar, si hubiera sido esto una predicación biográfica, nos pudiéramos analizar la vida de Josué, nos quedaríamos sorprendidos. Todo estaba ahí a la orden de Moisés. Lo que Moisés le decía, el versículo que leímos dice que le dijo, prepara a gente, baja a la guerra. No le dice, ¿y usted dónde va a estar? No. Manda a la guerra, prepara a la gente, va a la guerra y gana la guerra. Porque iba obedeciéndole a su líder espiritual. No hay duda ni equivocación, la Biblia dice que Josué era servidor de Moisés y lo repite en varias ocasiones. Éxodo 24:13, por ejemplo.
Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y sabía respetar los límites. Eso es bonito, los que han leído la Biblia y sobre la ida de Moisés a la cumbre del monte, era Sinaí. Sinaí. Y el pueblo allá abajo, con linderos que no podía pasar, pero luego Moisés sí pasa con su servidor. Allá más adelante le dice Josué, cuánto quisiera que fueras conmigo, pero de aquí en adelante voy solo. Quédate aquí. Y ahí se queda el hombre esperando hasta que él viniera 40 días. Y Moisés va arriba. Y hasta que Dios le dice, mira, yo allá lejos, allá abajo, yo veo cosas. Y encuentra, el primero que encuentra es a Josué y le dice, ¿qué hay allá abajo? No, Isa, ¿cómo no? Le digo, oigo alarido de animales allá porque Aarón ya les había hecho la estatua allá abajo. Van siguiéndome. Entonces, servidor. Entonces respondió Josué, hijo de ayudante, bueno, no, otra cita. Números 11:28. Números 11. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, impídelos. No tengo tiempo de explicar el pasaje, pero la relación ayudante de Moisés, ayudante. Se buscan jóvenes que sean servidores y que lo hagan en manera como está escrito en la palabra. Hay que empezarle sirviendo a los hombres. Va a llegar el momento en que le va a servir a Dios, seguro que sí. Pero esto ya habla de humildad. Esto ya habla de sumisión. Esto ya habla de entender las cosas como son. Creo que tenía otra cita, Deuteronomios 1:28, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve. Esto lo está diciendo el Señor, y el Señor sabía, el Señor Jehová sabía el papel que tenía Josué, te sirve, el cual entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Estaba hablando de la tierra prometida, está diciéndole ya, confirmándole que él iba a sustituirle. Hay un momento en que Moisés le pregunta al Señor, ¿y quién va a seguir esta obra difícil? Y él le dice, el que está contigo, el que te ha ayudado, el que te ha servido a ti, ese es el que va a entrar a Israel a la tierra prometida. Los pocos jóvenes que se consideran espirituales dicen, yo no les sirvo a los hombres, son pocos por supuesto, pero hay algunos que así dicen, yo les sirvo a Dios, desconociendo que para servir a Dios hay que servir a los hombres, y que cuando se les sirve a los hombres también se sirve a Dios. Es un principio de la palabra de Dios. Número 2 hemos pasado. Número 3, y estoy llegando al final de la predicación. Se buscan hermanos como este Josué, que sean servidores y que quieran permanecer en el tabernáculo. En esta división quise agregar los 3 aspectos. Se buscan jóvenes. Eso no quiere decir que algún viejo, y yo en esta congregación he dicho que aquí todos somos jóvenes, cuando menos de espíritu podemos, y con solo que respondamos en la misma forma. Se buscan jóvenes como Josué, que sean servidores y que quieran permanecer. Tome bien la palabra permanecer. Allá dice nunca se apartó, permanecer en el tabernáculo. Como lo dice la Biblia literalmente, tenemos que usar cuando las cosas no las dice la Biblia, tenemos que usar de imaginación. Cuando está literalmente, amén, no hay problema, pero cuando no, hay que pensar un poquito. Es posible, solo estoy pensando, les animo a pensar a ustedes, es posible que fue Moisés quien ordenó que cuidara el tabernáculo, posible. Pero también es posible que fue iniciativa del propio Josué, que había descubierto la bendición de permanecer en el tabernáculo. Él tenía firme la idea, la figura de que sobre el tabernáculo se posicionaba una nube poderosa que era la gloria de Dios viniendo ahí a ese lugar. Y él, ya sea de su propia iniciativa o por mandato de Moisés, permanecía. Este asunto de permanecer es una cosa complicada, porque la mayoría de los humanos somos gente de momento.
Fíjate que por eso es que la salvación está supeditada a permanecer, a perseverar, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Porque la mayoría de nosotros nos cuesta permanecer. Nosotros somos buenos para arrancones, somos buenos para momentos. Pero Josué no era así. Permanecía, no se apartaba del tabernáculo. Había descubierto lo que era esa casa. Es interesante comprender que Josué no asistía al tabernáculo cuando habían reuniones especiales, como pasa en el día de hoy, o los sábados, que para ellos era el día de adoración, el día sábado para los judíos, sino que permanecía de noche y de día en el tabernáculo. De noche y de día, ahí dormía. Porque no estoy diciendo que ese tipo no durmió, ¿cómo no? Allí dormía, ahí comía, ahí permanecía. Y la palabra cuidando el tabernáculo es bien importante. Lo más seguro es que si alguien que no venía con la actitud de adorar quería entrar, no lo dejaba entrar, porque él sabía que esa casa era para adorar y que allí estaba la presencia del Señor. Y lo más seguro, por lo que se sabe de Josué, que él disfrutaba permanecer en la casa de Dios. Por lo que sabemos de él disfrutaba permanecer en la casa de Dios. Es por eso que es necesario y que es urgente buscar jóvenes, servidores y adoradores como Josué, y el encontrarlos será la esperanza de la iglesia. Los jóvenes son especiales, no se puede negar, pero tienen que ser como Josué. El trabajo de la iglesia es buscar, encontrar. El Espíritu Santo lo hace. Y yo anhelo que los jóvenes sean dóciles, que se dejen encontrar por el Espíritu Santo, porque se buscan, son necesarios en el plan de Dios. Vamos a ofrecer una ofrenda de palmas.